Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Injusta. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Juan Pablo II. Dicen que soy egocéntrica y que me gusta mucho hablar de mí. No lo voy a negar. Existe en mí una necesidad desmesurada por recordarme a mí misma y al mundo entero quién soy y lo que he sido capaz de lograr. Me ha costado mucho deshacerme de este molde de conducta. He buscado ayuda profesional y me ha encantado, sobre todo porque pago para que alguien escuche de hablar de mí durante horas. Necesito cada día de mi vida para reafirmarme y sentir que soy valiosa porque en el fondo no me lo creo. Después de deambular por diferentes doctrinas psicológicas y filosofar largas horas con eruditos en el tema, he llegado a la conclusión de que el origen de mi mal se llama mamá. Es algo paradójico porque a ratos la amo y a ratos la odio. Vivo para agradarla y siento que jamás lo consigo. Siempre hay alguien o algo mejor que yo y sus comparaciones taladran mi cerebro, haciéndome fabricar pensamientos en ocasiones asesinos y algunas veces suicidas. Clara Solórzano de Urbina es mi madre, una mujer de 64 años con sonrisa de niña y esbelta figura. Clara Urbina Solórzano, mi nombre, y desde ahí empezó mi calvario. Al recibir el nombre materno, cargo sobre mí la responsabilidad de ser tan perfecta como ella. Debo de llenar de orgullo y dignidad mi nombre y mis apellidos, sobresalir entre todo y jamás tirarme a la nada. El mismo instante en que me heredó su nombre, me heredó sus pensamientos. Se propuso tatuarlos en mi cerebro y los consiguió. A mis 43 años sigo pensando como ella piensa y cuando me descubro pensando diferente, me descalifico de inmediato. Tengo que honrar a mi madre. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y como la ley de Dios encuentra su más fiel interpretación en la palabra de mi progenitora, he crecido obedeciéndola en todo. Nunca he dudado de su buen gusto en el vestir, y desde que recuerdo, me he visto como ella le agrada. Durante mi infancia mi madre elegía con cuidado cada prenda que yo portaba según la ocasión. Ahora, y a pesar de que ya pinto canas, sigue pendiente de mis atuendos. Durante la adolescencia osé desafiarla y llegué a comprarme un par de prendas sin su aprobación durante alguna salida con mis amigas. Y por supuesto que fueron directo a parar en un costal de donativos para una casa hogar. Así es mi madre, pero para no caer en mi costumbre de hablar de mí, les hablaré de ella, que para el caso es lo mismo. Mi madre nació en 1947, en un entorno tradicionalista y puritano, hija de prósperos comerciantes de materiales para la construcción, siendo mi abuelo Gustavo Solórzano un renombrado arquitecto y mi abuela Yolanda una abnegada ama de casa, dedicada a mantener reluciente el hogar, bien limpios y peinados a sus dos hijos. Mi tío Gustavo, el mayor, hijo de la tradición, también estudió arquitectura y fue reconocido a lo largo de los años por realizar importantes y progresistas obras en Guadalajara, ciudad natal de los Solórzano. Clarita, como llamaban a mi mamá, creció como la niña mimada de la familia. Inevitable era mandarla a una escuela de monjas y hacerla diestra en la costura, el tejido y la cocina. Su destino sería un buen matrimonio, el que llegó personificado en Javier Urbina, quien pidió su mano justo el día en que ella cumplía 18 cuando él contaba con 27. Un gran partido, repetía mi abuela cuando nos contaba la historia de su noviazgo. Desde esos dos retratos intrafamiliares se gestó la figura de mi padre como la de un semidios que llegó a la vida de mi madre para convertirla en una digna señora. Quien se siente un par de horas a charlar con mi mamá estará destinado a escuchar la narración de una vida llena de aciertos, llena de bondades, impecable, perfecta, como ella. Ser hija de quien no comete errores es desgastante,
He crecido llena de temor a equivocarme y aunque dos de mis terapeutas insistan en hacerme creer que lo que mi madre llama errores han sido mis más grandes aciertos, me encuentro a mis 40 años todavía sin creérmelo y llamándole errores a mis supuestos aciertos. Como primogénita y única mujer, he tenido que vivir tratando de complacer y superar a mi madre sin conseguirlo. Mi hermano menor, Miguel, se libró de semejante experiencia porque él es el hombre y puede hacer las cosas diferentes. Según me explicó mi mamá cuando tuve conciencia de la larga lista de diferencias de crianza que existían entre él y yo. Para mi madre la osadía y las agallas le pertenecen al género masculino, y a la mujer le favorece la sumisión y el recato, las buenas maneras, como se les llama. Su estrategia de manipulación son especulares. A lo largo de los años he convencido a mi padre de que él es quien toma las decisiones, cuando todos sabemos que cualquier rumbo que ha tomado la familia lo ha decidido mi mamá en la intimidad de la alcoba. Mi padre, un hombre de carácter fuerte, osado y excelente en los negocios, al entrar al hogar se convierte en un dócil corderito que se excusa diciendo: en la oficina mando yo, aquí en la casa su madre. Debo aceptar que esto le bajó puntos a los niveles de respeto absoluto que sentía por mi padre, sobre todo cuando permitía injusticias en casa por no suceder bajo su jurisdicción. Injusta. Si hubiera tenido que elegir una palabra para definir a mi madre, sería injusta. Y cuando lo pienso, me ataca la culpabilidad porque es mi madre, y siento que no tengo derecho alguno para juzgarla. Pero el que no me sienta con derecho a pensarlo no ha impedido que lo sienta, y lo que se siente es más fuerte que lo que se piensa. Sería injusto que cualquiera de mis éxitos en la escuela mi madre los minimizara diciendo: no estás haciendo ninguna gracia, Clarita. Es tu obligación ser buena estudiante. Para eso se mata a su padre trabajando, para que aproveche todo como debe de ser. Ese maldito "cómo debe ser" que siempre he encontrado tan ambiguo y sin sentido en esta frase que les entretengo en mis pensamientos desde el amanecer hasta el anochecer. Despierto cada día pensando si voy a ser capaz de hacer las cosas como debe ser. Y cuando pregunto ¿cómo debe ser?, me quedo sin respuestas. Todavía no entiendo qué es eso de cómo debe ser, y sin embargo la frase me persigue día y noche. Me casé como debe ser. Noviazgo aprobado por mi madre, 2 años de relación, petición de mano, preparativos de boda y fiesta con bombo y platillos. Obvio, todo dirigido por mi madre, incluso la confección de mi vestido de novia, que tuvo fielmente vigilancia de ella. Muy a mi pesar tuve que terminar la universidad y guardar mi título de abogada en una carpeta de piel negra que me regaló mi padre para dedicarme en cuerpo y alma, como debe ser, a mi matrimonio. Gerardo siempre fue del agrado de mi madre porque era la personificación del hombre exitoso, de buenas maneras y de buena familia. Siempre fue un gran esposo y procreamos 2 hermosos hijos, Liliana y Gerardo. Nos instaló en un hogar con todas las comodidades y se dedicó a trabajar para ofrecernos una vida plena. Pero se le ocurrió matarse en un accidente automovilístico justo antes de cumplir 10 años de casado y me dejó con un hijo en cada mano, llorando por su ausencia. Y aquí comienzan mis grandes errores, esos que mi terapeuta dice que son mis aciertos y que yo no llego a visualizarlos así. Por eso sigo en terapia. Una vez muerto Gerardo, mi madre insistió en que debía regresar a vivir a la casa paterna. Me negué. Me gustaron tanto los años que viví con Gerardo en otra casa, teniendo como única obligación la visita de los domingos a la casa de mis padres, que no quise regresar a vivir bajo su yugo. Debo decir que mi madre no respetaba esa rutina y se aparecía de vez en cuando entre semana por mi casa para supervisar lo que yo hacía en mi hogar, resaltando siempre mis áreas de oportunidad, dándome consejos de cómo mejorar en cuanto a la limpieza o el cuidado de mis hijos. Yo ya no quise regresar y eso la ofendió. A esta decisión le he llamado el peor de mis errores.
El segundo gran error que cometí fue buscar trabajo en un bufete de abogados, un trabajo de medio tiempo que podía realizar mientras mis hijos estaban en la escuela. Eso la ofendió aún más. Me dijo que pagaría cara mi osadía y que mis hijos me echarían en cara el abandono en que los dejaba. Resistí a sus críticas, colgada de mis aspiraciones. En ese tiempo murió mi padre de un infarto fulminante, y entonces cometí el siguiente error. No la traje a vivir conmigo a mi casa. Hablé con mi hermano Miguel y él estuvo de acuerdo en pagar a una persona para que la atendiera. Para ese entonces, Miguel estaba casado y con 3 hijos, entregado a su negocio, viviendo en la capital del país. Por dinero no había ningún problema. Mi padre había dejado en bonanza a mi madre, y Miguel estaría al pendiente de que no le faltara nada. Mi carrera como la hija mala iba en viento en popa. Visitó a mi madre cada sábado por la mañana. Mis hijos han crecido cerca de ella, la aman. Ella ha sabido ser una abuela cariñosa, aunque rígida en su pesar. A mí me ha ido muy bien como abogada. A los 2 años de trabajar como ayudante en el bufete, comencé a litigar. Hice una especialidad en Derecho Penal y no me puedo quejar. He sido reconocida a nivel nacional como una de las mejores en mi ramo. Cuando me hacen entrevistas en la prensa o en la televisión, de inmediato llamo a mi madre para compartirle mis hazañas. Pero ella las minimiza. Siempre hay un abogado mejor. La hija de una conocida suya ha conseguido mejores casos. Critica mi manera de hablar ante los medios o me compara con otras madres que no trabajan y que se hacen cargo de sus hijos de una mejor manera que yo. No logro convencerla de que he sido valiente, de que soy valiosa. No logro que se sienta orgullosa de mí. Mi hermano Miguel dice que con él es igual, pero no es cierto. A Miguel no le encuentra errores, no lo compara. Es un niño prodigio. Por más que me esfuerzo en compartirle lo que he sido capaz de superar, lo que he sido capaz de aprender, lo que he sido capaz de hacer, mi madre todo lo minimiza e incluso en ocasiones lo descalifica. Si no fueras tan obstinada, no tuvieras que pasar por semejantes cosas, me dice refiriéndose a las arduas batallas que he librado y de las cuales he salido victoriosa. Para ella, no han sido crecimiento mis logros, han sido castigos divinos por desobedecerla. Y lo más irónico es que así la amo. Cada vez que la veo, muero en el intento por conseguir su aprobación, su aplauso. Nunca lo consigo, pero sigo intentándolo. Me consuela que a mis hijos sí les reconoce lo que hacen. Los 2 ya están en la universidad. Mis hijos han crecido. Liliana estudia mercadotecnia y Gerardo administración de empresas. Ellos van y le cuentan a su abuela su diario vivir, y ella los escucha con una sonrisa de niña dibujada en su rostro. Impecable, siempre como recién bañada, lista para recibir a no sé quién que nunca llega. Con su casa en orden, oliendo a jazmines, y sus uñas recién pintadas de color nácar, perfecta, intachable, aliada con un Dios castigador recordándome de vez en cuando mis pecados. ¿Por qué no me acepta como soy? No lo sé. Se lo he preguntado en varias ocasiones y se queda callada. Me dice que no es cierto, que me ama, que es mi madre, que una madre ama a todos sus hijos por igual. Pero no es cierto. No sé si nos ama igual a Miguel y a mí, pero sí sé que no de la misma forma. La forma de amarme a mí ha sido exigiéndome una perfección que no he logrado a pesar de mis empeños. El más reciente de mis errores se llama Víctor. Es divorciado y tiene 45 años, socio de un conocido despacho de contadores de ciudad. Aún no se lo he contado a mamá. Tengo miedo de volver a ser juzgada, y a pesar de que mis hijos están felices con mi relación y de que me siento enamorada y bien correspondida, alcanzo la plenitud. Vivo en el casi. Siento mi vida que es casi perfecta. Dicen mis terapeutas que tengo que valorarme más, que tengo que reconocerme que no he repetido el patrón con mis hijos, a los que he dejado realizarse cada uno a su estilo, en su esencia, que tengo que reconocer mis esfuerzos por salir adelante en un mundo de hombres como mujer profesionista, que convertí el dolor de mi temprana viudez en fortaleza,
Dicen que soy injusta conmigo misma al no valorarme. Eso dicen ellos. Pero mi madre dice lo contrario. Ella dice que he cometido error tras error y que un día el ardiente caldero del purgatorio recibirá mi espíritu. Sin embargo, es mi madre y la amo. A veces, cuando cae la noche y me encierro en mi habitación, pienso en ella y se me hace un nudo en el estómago. 2 minutos después, siento compasión. Al tercer minuto la he perdonado y la vuelvo a amar con devoción. Seguiré sintiendo y asistiendo a mi terapia. Continuaré hablando conmigo, para mí, para reafirmarme y para convencerme de que he sido buena persona. Me descubro cada mañana frente al espejo, eligiendo mi vestimenta, preguntando si mamá estaría de acuerdo con mis elecciones. Me pregunto a menudo si estaré haciendo las cosas como debe ser. Me sacudo sus ideas y me empapo de las mías. Intento ser yo sin ella. A veces lo consigo, otras no. Me deprimo por no ser la hija que ella esperaba. Me culpo por calificarla como injusta o exigente. Me peleo y me reconcilio con ella en mi interior 3 veces al día. Esta es mi lucha permanente y solo espero que el tiempo sea bondadoso y nos alcance lo suficiente para aceptarnos una a la otra antes de que alguna de las dos llegue a la sepultura. No pierdo la esperanza y les cuento a todos quiénes soy y de lo que he sido capaz, esperando encontrarme en sus comentarios la aprobación que no consigo de mi madre. Cuando la visito y la encuentro sentada en su sillón favorito, con su peinado impecable y su sonrisa de niña, la abrazo con ternura y le digo que la amo porque, haga lo que haga y sea como sea, siempre la voy a querer como debe ser, porque es mi madre.